testimonio del día de hoy en que el Señor ha hecho maravillas y a pesar de las dificultades, la esperanza de vida en el Señor es mucho más poderosa para poder llegar a ese milagro. Vamos a darle la bienvenida y nuestra invitada de hoy es internacional, ustedes. Ella es guatemalteca, se fue a vivir a España y ella les va a contar el día de hoy su testimonio de vida. Así que le damos la bienvenida, un gran abrazo también a la distancia a Gladys. Aquí está, bienvenida Gladys a Mujeres de Proezas. Te damos el tiempo a ti. Puedes abrir tu micrófono. Ya está. Bueno, muchas gracias. Dios les bendiga. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí con ustedes esta mañana, aunque aquí sean tardes, pero bueno, sé que ahí es de mañana y estoy muy, muy agradecida con Dios por darme, con ustedes y con Dios por darme esta oportunidad porque, bueno, es la primera vez que cuento mi testimonio y aunque, bueno, estoy un poquito nerviosa por ser la primera vez de contarlo frente a tanta gente, pero espero que Dios me use y que pueda impactarles, ¿no? Y que pueda ser de ayuda y que vean el poder de Dios eh, obrando, ¿no? Que cómo Dios obra, a pesar de las circunstancias tan difíciles que a veces nos toca que enfrentar. Y bueno, no sé si me pueden poner la primer diapositiva. Gracias. Bueno, como les decía, en esta mañana quería compartir con ustedes el testimonio de varias situaciones que me ha tocado pasar durante estos últimos 7 años que tengo de vivir aquí en España y de cómo Dios ha mostrado su amor, su fidelidad y su misericordia para con mi vida. Y deseo que, al igual que como Dios lo ha hecho en mi vida, Él puede hacer un milagro en ti. La siguiente, por favor. La primera situación difícil a la que tuve que enfrentarme al vivir, al estar acá en España, fue lograr la estabilidad laboral y económica. Al inicio de mi vida aquí fue muy difícil porque tuve que adaptarme a una nueva cultura, nuevas costumbres, una nueva iglesia que era muy diferente a la que yo asistía, la comida, el clima, etcétera. Eso además de que, bueno, me encontraba sin familia y sin amigos. Luego, pues ya me tocó que buscar un trabajo, que eso también fue complicado porque en un inicio acá, al no ser del país y no tener mis estudios acá, pues me descartaban rápido. Pero bueno, poco a poco fueron saliendo algunos trabajos temporales. Y bueno, con perseverancia, paciencia y la ayuda de Dios, logré tener ya un trabajo estable y así logramos ya tener la independencia, ya que en un inicio vivíamos en casa de mis suegros. Todo esto tomó un poco de tiempo, pero Dios siempre proveyó de todas nuestras necesidades, tal y como lo dice Filipenses 4:19, ¿no? De que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Luego, la siguiente, por favor. Y bueno, sí, luego vino la segunda dificultad, que era tener hijos. Y quería compartir antes pues una pequeña reflexión con respecto a este tema, ¿no? De que habemos muchas de que como Ana rogamos a Dios por un hijo, pero que por lo complicado y tardado que se vuelve el proceso, nos pasa a veces como a Sara o Elizabeth, que por el pasar del tiempo pues casi renunciamos a este sueño. Y bueno, una vez logrado el objetivo anterior, que era el lograr la estabilidad laboral y económica, empezamos a tratar de tener familia. Pero también fue difícil porque
a mí desde muy joven, bueno, yo tuve muchos problemas a nivel hormonal y con varios de los ginecólogos que consultaba, pues siempre me habían dicho que a la hora de querer tener familia, pues eh, iba a ser un poco complicado. Y bueno, claro, si a eso le sumamos el pasar de los años, pues lo era aún más. Pero bueno, a los 2 años eh, de buscarlo y pedirle a Dios de, de, de tener hijos, pues quedé embarazada. Y no sé si puedan pasarme la siguiente, por favor. Y bueno, estábamos muy felices y emocionados, haciendo muchos planes, pensando en si sería niña, niño, pensando en los nombres, comprando ya cositas de bebé. Estábamos muy, muy emocionados de que finalmente pues Dios había respondido a nuestras oraciones. Pero bueno, luego en la revisión que me tocó de los 3 meses, me dieron la mala noticia que el bebé no tenía latido. La siguiente, por favor. Y bueno, esa noticia me afectó mucho. Yo estuve con depresión por varios meses. Fueron momentos de mucha soledad y de llegar a cuestionar a Dios porque no entendía nada, porque no sabía si tanto tiempo que había tardado en llegar me lo había dado y luego me lo había quitado. Y la verdad pues que estaba, estaba muy mal. Fueron momentos muy difíciles y sentía que Dios me había abandonado, aunque realmente pues sé que no era así. En todo ese tiempo pues estuvo mucha gente orando por mí y con la ayuda de Dios y de mi esposo, que en todo momento pues estuvo conmigo y me apoyaba, mm, pues pude volver a levantarme y volver a creer en que Dios podía volver a hacer el milagro. Y bueno, eso a pesar de que la mayoría de médicos aquí me decían que eso era casi que imposible, que solamente lo podría lograr a través del procedimiento de in vitro. Pero bueno, decidimos creerle a Dios y al año de haber tenido el aborto, Dios lo había vuelto a hacer. La siguiente, por favor. Pues estaba embarazada de nuevo, era una niña, la que nació en junio del año pasado y a la que llamamos Elizabeth. Durante esta situación, Dios mostró su poder y fidelidad al hacer posible lo que para los ojos de los médicos era imposible, al igual que como lo hizo con Ana, Sara, Elizabeth y bueno, muchas mujeres más que vemos en la Biblia. Y bueno, he querido compartir con ustedes el versículo que me alentaba a creer en que para Dios no hay nada imposible, que es Lucas 1:36 y 37. Y aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez. Y este es el 6.º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Y fue así. Para Dios no hay nada imposible y lo hizo 2 veces en mi vida, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, esta vez pues tenemos a Elizabeth con nosotros. Y bueno, no me imaginaba, luego después de esto, pues no me imaginaba que la prueba más dura aún estaba por llegar. Pensaba de que pues ya lo que me tocaba era vivir la etapa tan bonita de la maternidad junto a Elizabeth, y sin embargo no fue así. En la revisión de los 40 días, la ginecóloga me mandó a hacer unas pruebas urgentes, ya que tenía un bulto en mi pecho. Mismo que yo ya lo había notado al inicio del tercer trimestre, pero me habían hecho varias ecografías de pecho y los resultados eran que todo decía que era algo benigno, pero faltaba hacer la biopsia, que eso era lo que determinaría bien de qué se trataba. Pero bueno, en agosto del año pasado, justo para el día de mi cumpleaños, me citaron del hospital para darme los resultados. Y bueno, la siguiente, por favor.
Y, y bueno, el doctor me da la noticia y me dice, pues es cáncer y estás en la etapa 3. Pero bueno, haremos todo lo posible eh, para que todo vaya bien. La verdad es que fue una noticia muy dura de asimilar y salí hecha un mar de lágrimas. No me lo podía creer que eso me estuviera pasando a mí. Pasé los primeros días sin dormir y llorando mucho, preguntándole a Dios de nuevo por qué, ¿no? No entendía nada. De pronto es, no sé, todos los sueños, los planes que tenía, el vivir la maternidad de una manera normal, pues todo se había detenido y habían cambiado porque ahora mi único objetivo era vivir, era luchar para vivir. Y eso de pronto ya me tocaba que enfrentarme a un Goliat que a ojos de todos los médicos tenía todas las de ganar por lo avanzado, la etapa tan avanzada y por lo complicado o lo agresivo del cáncer que tenía. Pero bueno, yo sé que de mi lado tenía a un Dios que era más grande y poderoso y que con su ayuda fui superando cada una de las pruebas que me iban haciendo para ver si el cáncer se había extendido a más partes de mi cuerpo. Aunque claro, cuando me tocaba hacer cada una de estas pruebas, eh, esto me generaba cierto temor y ansiedad. Y bueno, cuando estaba dentro de cada máquina que me tocaba para hacer estas pruebas, que eran más o menos media hora, 45 minutos, se me venía a la mente el Salmo 23. La siguiente, por favor. Que era sobre todo la parte que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y así fue porque todos los resultados de esas pruebas, todos salieron negativos. No había más cáncer en ninguna otra parte de mi cuerpo. Y bueno, seguido de eso, pues ya empecé con la etapa de quimioterapias. Y bueno, luego poco a poco iba notando los efectos tan nocivos y tóxicos en las diferentes partes de mi cuerpo, empezando por el pelo. Esa fue una de las cosas que más me afectó. Ver cómo se caía mi pelo por montones, como cuando me peinaba, pues me quedaban las bolas de pelo en la mano. Eso fue para mí muy duro y bueno, hasta que decidí ya tomar mejor la decisión de raparme. Recuerdo que mi esposo pues me acompañó y fuimos al salón y pedí que me raparan el pelo. Claro, en ese momento pues también estaba llorando mucho porque era algo que creo que como mujeres pues siempre tendemos a cuidar mucho, ¿no? El pelo y muchas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Lo que tanto había cuidado en años, en una semana había desaparecido. Luego se va sumando la piel, las uñas y los demás órganos que se van afectando y deteriorando hasta sentirte casi que quedas pues, solamente con tu interior. Toda belleza o vanidad había desaparecido. Conforme acumulaba más quimioterapias, los efectos y dolores de las distintas partes del cuerpo se iban notando más. En esos momentos recordaba las palabras de una amiga cristiana que también ha pasado el cáncer, que me dijo, cuando estés sintiendo los efectos y dolores en tu cuerpo de las quimioterapias, recuerda que Jesús sufrió más por ti cuando fue a la cruz. Y esas palabras me sirvieron mucho porque las recordaba cuando lo estaba pasando mal. En lugar de quejarme, trataba de darle gracias a Dios por haber dado a su único hijo y que supiera como lo hizo por mí. Fueron 12 sesiones de quimioterapias, pero lastimosamente no hicieron mucho efecto sobre el tumor, porque no redujo nada.
por lo que tenían que operarlo y quitarlo pronto. Y por lo grande que era, porque medía casi 6 centímetros, pues tuvieron que quitarlo con todo el pecho, más todos los ganglios, porque los médicos pensaban, casi estaban seguros que ganglios también estarían afectados. Eso a pesar de que las biopsias reflejaban que los resultados, o sea, que era negativo, pero ellos no se lo creían por lo agresivo que era el tumor. Y bueno, luego tocaba esperar los resultados de patología de lo que había sido la operación. Y los resultados, gracias a Dios, fueron de que de los 19 ganglios que me quitaron, ninguno estaba infectado. Y los médicos pues no se lo explicaban. Y la única explicación que encontraron y que me dieron es de que quizás las quimioterapias sí que habían hecho efectos en ganglios. Pero bueno, yo sé que no pues, fue así. Esto fue pues, sé que fue la mano de Dios, que no dejó que pasara a más. Días después, también me dieron los resultados de la prueba de genética, que también fueron negativos. Esta fue otra prueba que la oncóloga pensaba y estaba segura, ella casi que me lo aseguraba de que esta prueba saldría positiva. Y claro, el problema era que si salía positiva tenía que quitarme el otro pecho, ovarios, matriz, también afectaría a Elizabeth cuando fuera mayor, afectaba al resto de mi familia, así que el que saliera positivo pues no era nada bueno para mí. Pero bueno, gracias a Dios, pues también esta salió negativa. Y una vez más pude ver la mano de Dios en estas pruebas. Y bueno, después de la operación, ya luego también empecé con me dieron otras 5 quimioterapias. Luego fueron la etapa de radioterapias. Y actualmente pues me encuentro recuperándome de todos esos tratamientos. No tengo duda que durante todo el proceso Dios estuvo en control de todo. Él siempre estuvo conmigo. Durante esos días, muchos de los días me despertaba con algunos coros en la mente y eran coros muy antiguos que cantábamos en la iglesia y uno de ellos era: un milagro Dios puede hacer en ti. Y recuerdo que ese día fue un día en especial y todo el día lo tuve en mente. Un milagro Dios puede hacer. Yo supongo que, bueno, no sé, creo que la mayoría quizás no lo conozca porque es muy antiguo, pero ese día fue curioso y claro, yo sentía que era Dios, que me decía que Él iba a hacer un milagro en mí. Y así fue. También le doy gracias porque durante todo el proceso no dejó que cayera en depresión. Por lo general me mantenía animada y confiando en que Él no me dejaría. Aunque claro, también tuve días malos. Y tuve momentos en que el temor y el miedo venía a mi mente. Pero bueno, me ponía a orar y a rogarle que Dios tuviera misericordia de mí, de mi vida, que aunque yo sé que al morir yo sé a dónde voy, pero yo no quería dejar sola a mi hija. Quería que Dios me dejara que la cuidara y que quería estar con ella ahí. Y le rogaba a Dios por su misericordia. Y, y bueno, así lo hizo. También le pedía de que me dejara vivir para dar eso, testimonio que pudiera alentar a otras personas, que pudiera servir a otras personas en las distintas situaciones difíciles que estén pasando, que vean que Dios es un Dios poderoso y a pesar de que los médicos o las situaciones parezcan ir todo en contra, Dios tiene el control de todo y que Él es más poderoso que cualquier diagnóstico o que cualquier situación que se presente. Recuerdo que cuando les daba la noticia a la mayoría de mis amigas,
bueno, a mis amigas, que la mayoría aquí son ateas, pues venían a verme llorando y bueno, era yo quien las consolaba y les decía que yo tenía un Dios que era grande y poderoso y que todo iba a ir bien, que todo iba a salir bien. Y bueno, gracias a Dios así fue. Y el siguiente, por favor. Y bueno, durante esta última prueba me sirvió mucho el versículo de Primera de Pedro 4:12 y 13, que es de regocijarse en las pruebas, aunque, claro, esto no es nada fácil, no es nada fácil, sobre todo cuando es una noticia como estas, ¿no? Pero bueno, yo me aferré a ello y la verdad es que lo leía mucho y me gustaba mucho porque, bueno, me consolaba mucho, es esta de amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y bueno, también compartirles una foto, bueno, una foto con mi marido y mi hija, pues lo hicimos en Navidad del año pasado. Y aquí, pues, yo ya me habían dado las 12 quimioterapias, más tenía más o menos como casi 15 días de haberme operado. Pero bueno, trataba de estar, eso, ¿no? Gozosa y aunque era difícil, pero bueno, tratar de estar gozosa, positiva en que Dios iba a orar y, y bueno, así lo hizo. Y, y eso pues es básicamente mi testimonio y les agradezco mucho su atención y espero que sea de mucha ayuda y bendición. Y la verdad es que lo he tenido que resumir mucho porque es muy largo, es muy extenso, pero espero que este resumen pues haya transmitido la esencia de lo que me tocó que pasar, ¿verdad? Y es más que todo eso de demostrar del poder, la misericordia de Dios para con mi vida. Gracias, Gladys. Realmente el poder de Dios es grande, ¿verdad? Ustedes, imagínense, pongámonos en el lugar de Gladys, ¿verdad? No estaba en su país cuando estaba comenzando los problemas de lo que sucedió en todo el transcurso de su vida, ¿verdad? Tampoco estaba su familia más cercana, como a la vuelta a la esquina, a 1 hora, a 2 horas, no. Son horas en avión para llegar hasta allá, ¿verdad? Y tercero, ella decía que tenía su iglesia aquí, tenía su grupo acá, y allá pues era diferente y es diferente actualmente también. Más una pandemia, ustedes, imagínense, ¿verdad? ¿Quién es el poderoso? ¿Quién está aquí, ahora? Solo Dios. Y solo Dios está aquí en Guatemala, está en España y está en todo el resto del mundo. Nuestra fe realmente es al quien se merece la honra y la gloria, es a ese Dios todopoderoso. Ustedes saben de que humanamente nosotros podemos diagnosticar las situaciones. El hacer una biopsia es extraer o el tejido del cuerpo de la paciente, ¿verdad? Verlo en el microscopio y ver y decir que las células son malignas o son buenas, ¿verdad? Pero a pesar de que todo se veía mal, mal y cada vez peor y peor y peor y peor, y estando embarazada teniendo una masa ahí, sospechando que era algo, o sea, ni siquiera había tenido a la bebé y ella tenía un probable diagnóstico, ¿verdad? Y después de ese diagnóstico, decirle que definitivamente tenía que ser el proceso de un cáncer, no es nada fácil. Con una paciente posparto, que apenas uno está levantándose, ¿verdad? Ustedes con todas las cosas que a uno le toca hacer como mamás en ese tiempo. Y realmente solo Dios la sostuvo, la sigue sosteniendo
y está proclamando el poder del Señor. Y ese mismo poder que a ella pasó en su vida demostrando que a pesar de que le hayan quitado esa parte de su cuerpo, ese tejido, el Señor lo había sanado. Y eso solo es por el poder de Dios. Así que no importa nuestra situación o nuestros momentos difíciles que estamos, si andamos en ese valle de sombra y de muerte, dice que no tengamos temor porque Él va con nosotros. ¿Quién va con nosotros? Nuestro Dios. Nuestro Dios podemos proclamarlo todo el tiempo. Cuando ella estaba en esas situaciones difíciles de los escaneos que les hacen a las pacientes para ver cómo va lo del problema, ¿qué era lo que a ella le venía a la mente? La palabra la sostuvo y esa misma palabra es la que predicamos el día de hoy, es la que compartimos acá en Mujeres de Proezas, porque cada una de ustedes es una mujer de proezas que va a hacer proezas en el nombre de Jesús. Por favor, Carol, si me haces favor, nuestro tema del día de hoy nos lo trae nuestra amada Patti de Rodríguez. Bienvenida, Patti. Te dejamos el tiempo. La palabra del Señor siempre es viva y siempre es eficaz y siempre llega a tiempo. Pero esta mañana, pues el tema es, Señor, ¿qué quieres de mí? Así que te damos el tiempo, Pati. Amén, muchas gracias, Ileana. Qué bendición escuchar ese testimonio de boca de Gladys. Por ahí vimos a la nena, que está hermosa. Gracias por compartir el testimonio, de verdad, edifica nuestra vida. Pues claro, todas pasamos por pruebas difíciles y pues algunas, como en el caso de Gladys, pues fue cuestión de enfermedad. Primero, la dificultad aparente para tener bebés que ya le habían diagnosticado y sin embargo, pues ya vieron cómo el Señor se manifestó y luego pues esa situación difícil de enfermedad. Y así cada una de nosotros tal vez no hemos pasado ni estamos pasando por la misma prueba, sino son diferentes pruebas, diferentes cosas que han venido a nuestra vida. De hecho, el mundo entero, la humanidad está en una prueba general en este tiempo, ¿verdad? Y pues el Señor tiene un plan y tiene un propósito para nuestra vida. Las pruebas no vienen por gusto, solo para causarnos angustia y tribulación un momento, sino que tienen un sentido, ¿verdad? Tienen un sentido para nuestra vida y pues en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, nosotros no debemos decir, ¿y esto por qué a mí? ¿Verdad? Que es lo primero que decimos, ¿verdad? Sino que lo que tenemos que buscar y tratar de encontrar es el propósito que Dios tiene para mi vida, cuando Él nos lo revela o lo que Él nos vaya revelando del propósito, ¿verdad? Entonces, realmente lo que nosotros tenemos que decir es, Señor, ¿qué quieres de mí? Lo que yo estoy pasando es algo difícil, es algo que no me gusta, es algo que me está causando malestar, incomodidad, dolor, qué sé yo, tantas cosas. Pero, Señor, yo te conozco, sé que soy tu hija, tú eres mi padre, y entonces, Señor, tú lo estás permitiendo por algo. ¿Qué quieres tú de mí, Señor? ¿Qué quieres tú de mí en medio de esta prueba? Porque miren, en las pruebas podemos estar nosotras involucradas y más personas involucradas, ¿verdad? Podemos, si nuestra situación compleja es por una situación difícil en nuestro matrimonio, pues somos, por lo menos mi esposo y yo, los que estamos involucrados. Pero yo no puedo pretender saber o comunicar a mi esposo qué es lo que Dios quiere tratar con él. Yo lo único que puedo hacer y tratar de saber, de que el Señor me muestre es qué quiere de mí, ¿verdad? O sea, para hacer los cambios a mi vida que le agraden a Él. O sea, la relación con Dios es muy personal, es muy directa y Él, a pesar de que pueda usar un mismo problema para tratar a diferentes personas,
el trato conmigo es diferente al trato con mi esposo, al trato con mis hijos, en fin, Dios tiene algo para cada uno. Entonces yo debo preocuparme y debo enfocarme en qué Dios quiere de mí. Y pues después de este tiempo que hemos estado pasando complejo, ¿verdad? Que les digo que es general en el mundo, ¿verdad? Llega un momento en mi vida en donde yo tengo que tomar algunas decisiones en mi vida, algunos cambios que estaba yo pensando, en fin, hace algunos meses, hace un tiempo, y empiezo yo a preguntarle al Señor, ¿verdad? Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres de mí? Y así estuve de verdad por varios días, semanas, meses, ¿verdad? Preguntándole al Señor, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres de mí? ¿Verdad? Y pues un día que estaba meditando en esto, sentí que el Señor puso fuerte en mí que ese era el título del mensaje que yo tenía que compartir con ustedes la próxima vez que compartiera la palabra, ¿verdad? Y entonces, pues viendo esta situación, ¿verdad? Entonces realmente me preocupé por preguntarle al Señor qué quería Él de mí y qué tenía que ver este mensaje o lo que yo le estaba preguntando de mi vida para el grupo, ¿verdad? Para el ministerio al que Él quería que yo compartiera, ¿verdad? Y entonces bueno, en mi alma siempre entraba en conflicto con mi espíritu, porque cuando el Señor manda a hacer algunas cosas, pues a veces el alma se revela, ¿verdad? Y entra en conflicto porque debía tomar acciones. El Señor empezó a manifestarse y el Señor empezó a mostrarme a mí en cosas particulares mías, ¿verdad? De mi vida, qué cosas Él quería que yo hiciera, qué cambios quería que hiciera, ¿verdad? Entonces, algunas cosas involucraban relaciones con personas y situaciones que el Señor quería que arreglara y que yo realmente no quería hacerlo, no quería afrontarlo, quería dejar dormido el asunto, ¿verdad? Entonces mi alma entraba como en rebelión contra el espíritu. Entonces, el Señor, unas cosas me las fue diciendo muy claras y otras de verdad aún están sin respuesta, pero el Espíritu Santo me inclinaba a considerar con detenimiento cosas muy puntuales que Él quería que hiciera. Y entonces me llevó a esta escritura, que es precisamente la escritura que hoy tenemos como cita base, ¿verdad? Y es Miqueas, perdón, 6, pero de los versículos 6 al 8. Y les leo Miqueas 6, del 6 al 8. En el tema solo aparecía el 6, porque realmente eso fue lo que originó el tema. Y la respuesta llegó después, que fueron los siguientes versículos. Dice Miqueas 6, 6 al 8. ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, el fruto de mis entrañas por mi pecado? Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Y es una escritura que a mí me pareció extraño que el Señor trajera a mi mente en este proceso, en este lapso de tiempo en donde yo estaba buscando respuestas y estaba buscando pues encontrar en Él claridad, ¿verdad? Claridad a mi mente. Entonces, pues empecé y el Espíritu Santo empezó a revelarme poco a poco por qué venía esa escritura a mi mente, ¿verdad? Es una escritura que, si bien es conocida, no es una escritura que pues sea muy usada en los momentos de prueba, ¿verdad? Pero entonces empecé a
a ver cuando decía, ¿cómo me podré yo acercar al Señor, verdad? Le presentaré holocausto, le presentaré sacrificios, ¿verdad? Y a veces, pues nosotros nos acercamos al Señor y a veces hacemos muchas cosas para el Señor, le servimos al Señor, de pronto servimos en algún ministerio, en una iglesia, le damos nuestras ofrendas, pues le damos nuestro tiempo, nos desgastamos por Él, ¿verdad? Pero a veces eso no refleja que sea nuestro corazón el que sea volcado al Señor. Y el mes pasado, hermana Mary precisamente compartió del tema, ¿verdad? De Señor, aquí está mi corazón, ¿verdad? Y pues si usted no lo pudo escuchar, no pudo asistir a este evento, pues puede buscarlo en nuestro canal de YouTube, que más adelante le vamos a dar la información. Y escuchar ese tema realmente muy enriquecedor. Y vamos a ver que nuestro Señor lo que quiere es el corazón, ¿verdad? Y el corazón, pero el corazón no como órgano físico, sino el corazón en muchas acciones que tomar, ¿verdad? Entonces, miren, la palabra está llena de instrucciones acerca de lo que el Señor quiere para nuestra vida. O sea, si nosotros queremos saber cómo debemos comportarnos, solo leamos la palabra con detenimiento, no muy rápido, como que fuera un boletín informativo, sino que estudiemos, escudriñemos la palabra para encontrar qué es lo que el Señor quiere para nuestra vida. Pero aquí yo me voy a concentrar en 4 cosas importantes el día de hoy, ¿verdad? Y las primeras 3 están en este último versículo que leímos de Miqueas 6, en donde dice practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, ¿qué es practicar la justicia? Bueno, a mí el Señor realmente me puso que esto es lo que Él quería y quería que lo compartiera con ustedes. Realmente Él tiene su plan y sabe a quién le está hablando esta mañana. Pero practicar la justicia, ¿verdad? Está relacionado, si lo relacionamos un poquito con el versículo de Mateo 6:33, donde dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Aquí cuando Jesús habla en esta parte en Mateo 6:33 es cuando estaba diciendo que no nos preocupáramos por lo que tendríamos que comer, por lo que tendríamos que vestir, por donde tendríamos que vivir, ¿verdad? Entonces, cosas materiales, cosas que nos sirven, recursos que el Señor sabe que nosotros necesitamos, ¿verdad? Sin embargo, el punto que me interesa hoy es la parte que el Señor responde. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas, ¿verdad? Entonces, la justicia, el reino de Dios y la justicia en sí es obedecer la palabra. Todo lo que el Señor nos revele, cosas personales que debemos cambiar, acciones que debemos tomar, es amar al Señor sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es hacer y buscar la justicia. De hecho, en Efesios, cuando el Señor está dando instrucciones a padres, esposos, esposas, hijos, a los hijos les dice, hijos, obedezcan a sus padres, porque esto es justo. Entonces, el buscar la justicia realmente tiene que ver con la obediencia. Entonces, estoy segura de que a cada una el Señor nos ha hablado en cuanto a cosas que debemos obedecer y cosas que debemos hacer. Y si usted siente que el Señor no le ha hablado claro, hoy vamos a orar para que el Señor nos revele las cosas que Él quiere que nosotros cambiemos y que de repente estamos pasando un proceso de prueba que nos está doliendo, que nos está haciendo sufrir un poco, porque el Señor quiere que entendamos algo, ¿verdad? Él quiere que nos volquemos, que hagamos la justicia, que practiquemos la justicia y esa es la obediencia a la palabra, ¿verdad? Estoy segura que el Señor nos ha dado a nosotros instrucciones de cosas que tenemos que hacer cada quien en nuestra vida. Y la siguiente instrucción es amar la misericordia.
Ustedes saben, ¿verdad? Que la misma palabra dice que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Y Él nos manifiesta su misericordia a millares, dice, y que cada mañana son nuevas sus misericordias. O sea, el Señor, en la Biblia se habla mucho de la misericordia de Dios. Entonces, nosotros debemos amar esa misericordia, debemos recibirla como un regalo y no debemos poner a prueba al Señor, ¿verdad? Que como recibimos misericordia y el Señor y la misericordia en sí es no recibir un castigo que nosotros merecemos, que nuestras acciones merecen, ¿verdad? Entonces nosotros como vemos que el Señor es misericordioso, entonces seguimos cometiendo faltas que al Señor no le agradan o dejamos de hacer lo que el Señor nos ha mandado de hacer y entonces ponemos la misericordia del Señor, estamos poniendo la prueba, ¿verdad? Nosotros tenemos que amar esa misericordia, tenemos que estar agradecidas por la misericordia de que Él nos ha mostrado. Tenemos que abrazarla y no la tenemos que desperdiciar. Miren, sé que aquí hay personas que están teniendo dificultades en su matrimonio, tal vez muy serias, ¿verdad? Pero gracias a Dios por su misericordia, que ahí está su esposo está con vida, ¿verdad? Realmente tenemos que abrir los ojos y ver que realmente mucha gente está muriendo y hay muchas mujeres que están quedando sin esposo, están quedando viudas en este tiempo. Entonces, el Señor hasta el día de hoy, su misericordia nos ha alcanzado, ¿verdad? Y ahí está nuestro esposo. Entonces, nosotros abracemos esa misericordia, a esa misericordia. Y lo que el Señor nos pide acá es que nosotros también tengamos la misma misericordia con los demás. Y esa es la parte difícil, por lo menos en mi caso, yo tengo que confesar ante ustedes, ¿verdad? Yo no abundo en misericordia, a mí me cuesta tener misericordia con las personas, ¿verdad? Y el Señor ha tratado mi vida porque me cuesta un poco tener misericordia, ¿verdad? Yo tengo que luchar con ese deseo que viene a mi alma de hacerle pagar a la persona por lo que me hizo, ¿verdad? Y muchas veces gana mi carne, ¿verdad? Yo lucho contra mi carne y otra vez, pero muchas veces me gana mi carne, ¿verdad? Y algo hago, aunque sea, ¿verdad? Aunque sea, le hago para hacerle pagar a la persona lo que me hizo, ¿verdad? Aunque sea un comentario irónico, pero algo le hago, ¿verdad? Entonces, y eso es algo que al Señor no le agrada, porque su misericordia hacia mi vida y hacia su vida no es así. Entonces, el Señor no nos trata así, Él pasa por alto muchas de nuestras ofensas y nos perdona porque sabe que somos débiles y que somos de barro, que somos bien inútiles ustedes. ¿Cómo son las vasijas de barro? Las vasijas de barro son sumamente frágiles, ¿verdad? No aguantan nada, un toquecito que usted le dio a una ollita de barro y ya se descascaró. Así somos nosotros, ¿verdad? Entonces Él nos considera a nosotros y nos mira con esa misericordia, ¿verdad? Pero ¿cómo tratamos nosotros a las demás personas? ¿Cómo tratamos a nuestro esposo que nos ha ofendido o lastimado de cualquier forma? ¿Será que lo tratamos con la misma misericordia y tratamos de ver que él también es humano y que también es de barro y que también es débil? ¿Lo hacemos así? ¿Lo dejamos pasar la ofensa? No, generalmente nosotros tendemos a atacar, tendemos a la revancha, y hoy el Señor nos está pidiendo que nosotros extendamos misericordia. ¿Por qué? Vamos a ver por qué es importante que nosotros extendamos la misericordia de Dios. Aquí en el reino de Dios es muchas veces al revés de lo que conocemos nosotros en la tierra, ¿verdad? O sea, completamente al revés. Entonces,
ustedes han leído en la palabra, y si no han leído la palabra, la han escuchado, y si no lo han escuchado, se los digo por primera vez, pero el Señor Jesús, el mandato que dio es que amáramos a nuestros enemigos, que los bendijéramos, que oráramos por ellos, y nos dijo que no les hiciéramos mal al que nos hace mal, sino que le hiciéramos un bien. Entonces eso es completamente opuesto a lo que nosotros vivimos en este mundo, ¿verdad? Y es completamente opuesto a lo que nos pide nuestra carne. Y es tan difícil, pero tan difícil. Sin embargo, cuando nosotros entramos en comunión con el Señor y hacemos que esa comunión crezca y el Espíritu Santo cada vez nos hable más y se derrame y nos permite y nos acompañe a través de las pruebas, en ese proceso el corazón nuestro va cambiando y entonces va siendo de alguna forma más sencillo que nosotros pongamos en práctica estas cosas que el Señor nos manda, el ser misericordiosos. Entonces, a veces no tenemos misericordia, tenemos que aprender la misericordia a través de pasar pruebas difíciles. Entonces, ¿por qué el Señor nos pide que tengamos misericordia con las demás personas? En un caso particular con nuestro esposo. En primer lugar, porque pagando mal por mal, no lograremos jamás un cambio en nuestro esposo. Eso es de ley. Eso es de ley, aunque nos digan, ¿verdad? Hacerle lo mismo o hacerle tal cosa, y aunque a veces la carne nuestra eso nos quiere mostrar, nosotros no vamos a lograr un cambio en nuestro esposo. A él debemos impactarlo respondiendo de una forma que nunca se esperaría, ¿va? Hemos tenido aquí testimonios de personas que nos han contado cómo el Señor ha desarmado a su esposo cuando le respondieron de forma completamente inesperada. En junio, dio en el evento de junio, aquí en el ministerio el testimonio una señora que se llama Rosario. Si usted no se pudo conectar a ese evento y no oyó ese testimonio, la invito a que se conecte, la invito a que lo vea, que lo busque y que lo escuche en el canal de YouTube. Ella nos cuenta, y solo les cuento una pequeña parte donde dice que él la estaba esperando con su ropa, sacándola de la casa con su ropa en el garage, que se fuera de la casa y que agarrara sus cosas y se fuera, ¿verdad? Y entonces ella recogió su ropa muy calmadamente, la guardó y le dijo, no me voy porque te amo. O sea, jamás se hubiera esperado el esposo una respuesta así. Él hubiera esperado, ¿qué se hubiera esperado, verdad? Pues sí, pues ahorita me voy, ¿qué te crees? Porque me estás sacando, ¿tú qué te crees, lero? A todo lo que nosotros hubiéramos pensado y la carne hubiera pensado, y eso es lo que nosotros tendemos a hacer. Pero el Señor nos manda a hacer todo lo contrario. Ella cuenta en ese testimonio que él se quedó tan impactado que esa misma noche le dijo, él no creía en el Señor, él no era creyente, y él le dijo, mira, cuando hay un próximo retiro de esos donde tú vas, quiero irme. Y se fue el próximo fin de semana y el hombre aceptó a Cristo y ha cambiado, y han pasado no sé cuántos años, como casi 40 años creo yo de eso, 30 y pico, ¿verdad? Y pues ahí lo tiene el Señor, ¿verdad? Y lo cambió. Entonces, no podemos lograr que que nuestro esposo cambie si nosotros actuamos de la forma que actuaríamos normalmente o lo que la carne nos pide, ¿verdad? Si nosotros extendemos misericordia como el Señor nos ha extendido a nosotros, podemos impactar más su vida. Y pues ahorita les menciono al esposo, pero realmente se aplica con cualquier persona, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros lograr que nuestro esposo cambie si nosotros actuamos igual que él o actuamos en consecuencia según nosotros para castigarlo según lo que él hace, ¿verdad? Bueno, esa es una de las cosas por las cuales nosotros no debemos actuar de la forma como actúan las otras personas o por lo que nosotros debemos tener misericordia. Otra es porque cuando extendemos misericordia, dominamos nuestra carne para que aprenda a hacer la voluntad del Señor y no la nuestra. Eso nos hace avanzar en nuestro crecimiento
y de nuestra meta de parecernos más a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que Él nos está pidiendo que no paguemos mal por mal. Entonces, tener misericordia realmente es perdonar. Entiendo, sé de casos que la situación se ha vuelto complicada y que la ofensa se ha vuelto recurrente, pero el perdón debe ser constante. Lo que debemos pedirle al Señor es que nos dé un corazón que perdone, pero que a la vez tenga la capacidad de enfocarse solo en el Señor y volcarse a Él para superar la adversidad que nos trae las malas acciones de otra persona. En otras palabras, que nos dé un corazón sensible a Dios, pero blindado hacia las ofensas de las otras personas. Miren, de verdad Dios puede hacerlo, ¿verdad? Dios puede hacerlo. Dios puede hacer que cuando yo me vuelque al Señor completamente para agradarle, ¿verdad? La ofensa de la otra persona ya no afecte mi corazón, porque Él empieza a tratar mi corazón, pero no se queda ahí, no se queda solamente ahí. Realmente el Señor va a obrar en su momento y lo vamos a ver más adelante. Pero esto me lleva al siguiente punto, y el punto es humillarme ante mi Dios. Eso es lo que leímos ahí en Miqueas 6:8, ¿verdad? Humillarme ante mi Dios. Miren, yo creo que ninguna tenemos aquí problema con decir yo me humillo ante Dios. Yo creo que todas podemos decir, sí, yo ante Dios me humillo, ¿verdad? Pero me humillo ante Dios, pero no ante el ser humano, ¿verdad? Eso es otra cosa. Entonces yo lo he dicho, yo de alguna forma lo he dicho, ¿verdad? O de alguna forma lo he pensado en mi vida, en tantos años, pero realmente el humillarnos ante Dios, sí es en algún momento postrarnos, tener una actitud física, postrar nuestra cara al suelo, llorar ante el Señor, pedir su misericordia, reconocer nuestro pecado, pedir que nos alcance con su gracia, en fin, eso sí es es un acto de humillación ante Dios. Pero no solo ahí se queda. Fíjense que humillarnos ante Dios significa muchas veces humillarnos ante otra persona. Y eso es lo difícil, ¿verdad? Eso es lo difícil, eso ya no nos gusta y yo soy la primera, ¿verdad? Les digo que el Señor me ha estado hablando en estos días en cuanto a mi vida personal y pues me ha llevado a esto, ¿verdad? A pensar esto, de que realmente si yo me quiero humillar ante la voluntad de Dios y ante el Señor, tengo que hacer algunas acciones que de alguna forma es humillarme delante de las personas, ¿verdad? Entonces, a mí me es más fácil de verdad postrarme ante el Señor y poder pasar horas hablando con Él, orando, suplicando, llorando con Él, ¿verdad? Pero me cuesta realmente aceptar que el Señor a veces me pide que me humille ante un familiar, ante un amigo, ante un hermano en la fe. Y eso, ¿cómo es esa humillación? Pues es dar mi brazo a torcer, es dejar que gane una discusión, es que no dé mi opinión, es que no esté corrigiéndole el renglón a la persona, ¿qué más? ¿Qué más les digo, verdad? Que deponga mis derechos, ¿verdad? Y eso es lo que a veces nos pide el Señor que nosotros hagamos en nuestra casa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, pero a veces nosotros ponemos el problema más grande y no dejamos al Señor actuar porque nuestro orgullo no deja que nosotros depongamos nuestra actitud, ¿verdad? Sino que nosotros respondamos, seamos altivas, seamos irónicas, seamos groseras y muchas cosas que tal vez son provocadas por el dolor que hay en el corazón, por el dolor que nos ha causado la otra persona, pero que no nos hacen ser personas humildes. No nos hacen ser una persona que impacte con la humildad que el Señor quiere que tengamos. Entonces, nuestro
la respuesta de Dios, nuestro milagro, el fruto que estamos esperando, nosotros lo retrasamos porque no estamos actuando como el Señor quiere. Y yo les digo, ¿verdad? A mí, aquí yo estoy compartiendo la palabra y en obediencia al Señor. Si a mí me hubiera preguntado el Señor si quería compartir el tema, pues este tema yo hubiera dicho que no, porque realmente yo soy la primera que necesito aprender de este tema. Yo no tengo un carácter sumiso por naturaleza. Algunas de ustedes tienden a ser más sumisas. Yo generalmente tiendo a pelear, a defender mi punto de vista, a hacer valer mis derechos. Así soy, ¿verdad? Y entonces he aprendido con el paso del tiempo, he aprendido con la lectura de la palabra, he aprendido con los mensajes que he escuchado en este ministerio, en la iglesia, y lo que he leído de la palabra, ¿verdad? He aprendido que logro más realmente dando mi brazo a torcer que quedándome con la satisfacción de ganar en un pleito, ¿verdad? Es así cuando empiezo a perder que realmente empiezo a ganar, porque es allí cuando el Señor se pone de mi lado y pelea mi batalla, ¿verdad? Ahí, o sea, antes de eso, el Señor me dice, ¿querés pelear sola? Pues pelea sola, pues mira hasta dónde llegas. Y no logramos mayor cosa, ¿verdad? Pero cuando yo empiezo a deponer esa actitud y empiezo a ser sumisa y empiezo a ser más humilde y empiezo a ser misericordiosa, ¿verdad? Entonces es allí cuando el Señor empieza a defenderme, me da gracia ante los ojos de la otra persona, es ahí cuando la otra persona es redarguida y empieza a haber cambios en esa persona. Peleando, exigiendo, demandando, no logro nada porque el Señor no se pone de mi lado. Creo que si buscamos al Señor, le pedimos que nos ayude a que nuestro yo se incline a buscar su justicia, la misericordia y humillarnos ante Él, nuestro proceso se hará más corto, la prueba se hará más fácil y la victoria llegará más fácilmente. Pero estoy yo dispuesta, ¿verdad? O sea, yo vine y le pregunté al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? Y el Señor, yo le pregunté y el Señor se tomó su tiempo para mostrarme, ¿verdad? Y entonces, y hoy nos está mostrando y se los está mostrando a ustedes, porque así pues Él es como Él quiso. Pero ya que nos ha mostrado, lo voy a hacer, estoy en la actitud correcta, estoy en el deseo para poder cambiar, para que el Señor obre. Es el camino angosto y es el camino complicado. Dice la Biblia, ¿verdad? Que ancho es el camino que nos lleva a la perdición. Ancho es el camino, pero angosto es el camino que nos lleva a la vida eterna. Esta parte, esto que nosotros enseñamos en el ministerio, generalmente es el camino angosto, es el camino que nos cuesta, es el camino que de alguna forma nos duele, pero nos garantiza las mejores, el mejor fruto, ¿verdad? El desenlace mejor es el que nos lo garantiza, porque el Señor no se puede contradecir a sí mismo, ¿verdad? El Señor le da galardón a aquellos que le honran. Entonces, la misma palabra dice, yo honro a los que me honran. Cuando yo busco la justicia, amo la misericordia y me humillo ante el Señor, y eso implica humillarse a veces ante las personas, ¿verdad? Realmente le estoy honrando a Él. Y Él en su momento me va a honrar a mí, porque yo honro a los que me honran, dice la palabra. Y lo vamos a ver. Solo que tenemos que tener paciencia. Y eso me lleva al cuarto punto, que lo que el Señor nos pide el día de hoy. Y el cuarto es una palabra de 2 letras, que cómo es de difícil ustedes, que es la fe. La fe. Ustedes escucharon hoy el testimonio que nos dio Gladys, ¿verdad? Ella nos cuenta lo difícil que fue recibir un diagnóstico y pasar por el proceso que pasó, pero ella creía, decía, que el Señor hacía y mantuvo una buena actitud, no entró en depresión, nos contaba que trató de mantener un buen ánimo. Y eso cuesta a ustedes, cuesta, pero el Señor nos pide que tengamos fe. Ya que la fe es acción,
porque la fe no es quedarnos quietos, sino la fe es dar acciones, dar pasos que muestren que yo tengo fe, ¿verdad? Entonces debemos poner en práctica esta palabra y debemos creer de esperanza contra esperanza, que al hacerlo los resultados esperados llegarán. Es la fe la que nos hace resistir cuando el enemigo nos dice, ¿verdad? Ay, tan tonta que eres, creyendo que haciendo eso lograrás algo. Mira, no, peor se pone la situación, más como muda te miran, ¿verdad? A eso es lo que el enemigo nos dice cuando nosotros queremos humillarnos y queremos ser personas delante del Señor, humildes y misericordiosas. El enemigo siempre nos va a llegar a querer atacar y a querer hacernos pensar que lo que estamos haciendo es malo, ¿verdad? Si él nos llega a decir, ¿verdad? Esta situación ya no tiene remedio, esta persona ya no tiene remedio, ¿verdad? Allí es cuando esta misma fe podrá apagar los dardos de fuego, esos comentarios, esos pensamientos que nos llegan a nuestra mente y nos permitirá seguir resistiendo hasta el final. ¿Puedo yo prometerles que el fin de la prueba está ahí nomás a la vuelta de la esquina? No, yo no puedo prometer eso. ¿Va? Les prometo que haciendo esto agradarán al Señor. Yo primero. Que realmente esa debería ser nuestra máxima realización aquí en la tierra, ¿verdad? A veces empezamos a buscar al Señor porque queremos que el Señor nos conceda esto o nos conceda lo otro o nos cambie esta situación, pero realmente nuestra máxima realización aquí en la tierra es agradar al Señor. Esa debería ser, ¿verdad? Y no solo estaremos agradando al Señor, sino también eso nos va a cambiar nuestro carácter, ¿verdad? Y nos hará un carácter templado, un carácter fuerte, resistente, nos volverá la persona que el Señor diseñó que nosotros fuéramos y nos dará galardones aquí en la tierra y allá en el cielo. Espere sus galardones, los galardones, ay, no me voy a morir y aquí me quedé en la misma prueba. No, si usted está haciendo todo lo que escucha, lo que oye, practicando la justicia, que es obedecer al Señor de lo que el Señor le manda, va a ver sus galardones aquí en la tierra y va a ver, y cuando llegue al cielo, pues también los galardones en el cielo, ¿verdad? La prueba llegará a su fin. El Señor obrará en nuestro favor en su tiempo. Pero cuando llegue, tendremos la capacidad de recibir el premio sin que esto nos haga apartarnos del Señor. A veces la prueba, si el Señor nos quita la prueba muy pronto, corremos riesgo de apartarnos. La palabra dice que el pueblo de Israel, el Señor le mandó la ruta, no le mandó la ruta que iba directo hacia la tierra de Canaán, sino que lo mandó por el camino del desierto a rodear un gran territorio de tierra, ¿verdad? Porque dice que si lo hacía en la forma más directa, ¿verdad? De pronto ellos al enfrentarse, dice, con quienes tenían que enfrentarse ahí, se iban a asustar, se iban a arrepentir y iban a salir corriendo de regreso a Egipto, ¿verdad? Entonces, a veces nuestra prueba no es tan corta porque el Señor sabe que si la quita, nosotros nos apartaríamos de Él y eso es lo peor que nos puede pasar a nuestra vida. Lo peor, la situación más difícil que pueda que estemos pasando en esta tierra no es más grande que el apartarnos del Señor. Eso sí es lo que trae las peores consecuencias a nuestra vida. Así que el Señor tiene su tiempo, pero colaboremos con Él, ¿verdad? Colaboremos. Si escuchamos lo que el Señor nos está pidiendo esta mañana, no endurezcamos nuestra cerviz, sino que doblémosla para que sea más fácil, para que el Señor se agrada de nosotros y cuando Él se agrada de mí, dice que el Señor cuando el Señor se agrada de alguien, dice, hasta sus enemigos hace estar en paz con Él. Entonces, si el Señor se agrada de mí, de verdad, Él es el que va a ir solucionando las situaciones que están a mi alrededor. Entonces, creámoslo y no le creamos al enemigo cuando Él nos dice y nos hace creer que nuestra actitud cuando estamos agradando al Señor es de tontos, ¿verdad? Sino al contrario, con fe nosotros rechacemos esos comentarios y
esos pensamientos que nos destruyen. Y pues hoy yo voy a pedir, por favor, a hermana Mary, que pues si pueda orar por nosotros en este momento, pueda ministrarnos para que realmente el Señor obre lo que Él quiere obrar en el corazón de cada una de nosotras y de la forma como Él quiera hacerlo, porque pues Él tenía un propósito para que escucháramos. Yo primero, ¿verdad? Y hermana Mary, yo primero, por mi hora, por favor, primero, para que el Señor obre su propósito en nosotros, ¿verdad? Entonces, por favor, hermana Mary. Muy buenos días, gracias Patti, un privilegio orar por cada una de ustedes, mujeres benditas, señoras preciosas, dignas de todo respeto, admiración. Y este saludo va hasta España, donde está Gladys. Que su hogar permanezca muchos años llenos de esa fe, esa paz. Y ella no va a dejar de estar en nuestras oraciones, porque es un ejemplo maravilloso de fe, de constancia, de esperanza, de misericordia, porque no ha sido fácil, pero ha sido un testimonio que va a durar por muchos años en este mundo para bendición de hogares como hoy. Dios puso en Patti un mensaje que no es de ella, un mensaje que es de Él y que quiere que ustedes, como señoras preciosas, lo disfruten en su hogar, amen ese varón y allí empieza la humillación. La humillación empieza delante del varón que tenemos a la par, que amamos y que conocemos todos los defectos y que aprendemos a perdonar. Dios me las bendiga. Entremos en este momento en una comunión con el Señor y dígale, por favor, Espíritu Santo, lléname. Él le va a llenar y le va a mostrar dónde está su debilidad para tomar carácter, para poder llenarse de esta palabra aprendida. Solo esto te pido. Ser misericordia. Señor bueno, mira esas mentes que están como libros abiertos delante de tus ojos. Sobre todo mira a tu sierva Patti, que ha pedido directamente que Él me vea, que Él me enseñe. Y sé que este mensaje ha empezado a hacer grandes cosas en cada hogar. Ese hogar precioso que le diste. Ese esposo lindo que le diste, mi Dios. Porque en medio de las luchas, de los caracteres tan diferentes, mi Padre, llegamos a amar tanto al compañero de vida. Porque después de ti es lo más lindo que nos has dado. Yo te pido que eso toques en estas mentes. Que tienen un esposo al lado, no importa su carácter. Empiece a bendecirlo en esa misericordia. Tal vez hoy tuvo algo usted que le decepcionó, que le molestó de él, o lo ama mucho, como sea. Ame la misericordia allí primero. Esa se extiende con los hijos. Eso hace que los hijos crezcan llenos de misericordia, que alcancen sus metas y sus sueños, pero hágalo en este momento, ahí en la intimidad, practique con el Espíritu Santo y dígale a nuestro Dios cuánto necesita tener cambios. Señor bueno, tú lo sabes todo. Y en la distancia, esa gran distancia que el humano no puede definir, abraza al esposo de Gladys y a ella, a su nena, Padre. Dales una ternura a los dos, que los años de vida matrimonial y de vida de ellos puedas resplandecer sobre de ellos como tu promesa es hermosa. Y este testimonio tan real y verdadero, de los cuales somos testigos de muchos de ellos por misericordia tuya, venga a ser para nosotros
la motivación, mi Dios, de esperar ese milagro en nosotros primero. Porque el cáncer del frío, del hielo, de la separación, de la destrucción, mi Dios, está atacando el mundo entero. Sin embargo, hay una joven, señora bella, que puede testificar que Jesucristo vive, que no hay lugar donde Él no esté. No hay corazón humano que invoque tu presencia, que viva y proclame la palabra con poder para sí mismo y luego para los demás, y sucedan estos milagros gloriosos para tu honra y tu gloria. Y ahora traigo cada hogar que tú estás viendo, aún las ausentes, aún las mujeres invitadas que no pudieron entrar. Mira su hogar. Si sus hijos están todavía bajo techo, Señor, con ellos, rodéalos en este momento de tu bendición tierna, y que no quede en ellas el no hacer misericordia, sino que fluya la misericordia. Es su corona, es la gracia, el poder aquí y en la eternidad para su esposo, para aquellos que muchas veces nos ofenden, pero que tenemos de inmediato que aplicar esta palabra maravillosa que se convierte en estos tiempos de guerra biológica en una receta maravillosa que sana hogares, sana cada cabeza de hogar, de su esposa, ahora mismo donde esté el esposo de cada una. Esa misericordia que su esposa está hablando contigo, le alcance, que haya trabajo, pero sobre todo haya salud y paz en la mente para que este cuerpo reciba en el nombre de Jesús la salud que necesita. Señor, muchas gracias por cada hijo de estas amadas señoras lindas. Guíalos, sosténlos con tu diestra poderosa. Cada hogar que tengan sus hijos, cada nieto, abrázalos y haznos mujeres de virtudes, virtuosas como la mujer de la Biblia. Padre, 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 muchas gracias, porque yo sé que están sucediendo cambios en las mentalidades, en el carácter de tus hijas, porque tu palabra no regresará vacía. Sea bendito cada hogar, cada cuerpo sanado, cada duda que tengan en su cuerpo estas mujeres. Señor, que hoy te las ponga a ti, que eres nuestro sanador. Tú sanas, tú salvas del mal, y lo estamos viviendo en este momento. Muchas gracias, porque lo harás en todo el mundo, porque invocamos esa presencia en hogares que te buscan y te aman. Que busquemos la paz juntos en esta nación. La esperamos, Dios, a través de este clamor y oración por los hogares. Que no haya destrucción más en los que se atraiga uno al otro. Santifica, purifica y bendice, mi Dios bueno, esa relación íntima, preciosa de cada mujer con su esposo. Ellas lo santificarán a través de esa humillación, al tolerar muchas veces, tal vez ofensa, tal vez algo que causó malestar, tal vez algo real, pero la blanda respuesta aplacará cualquier ira. Por favor, abrázalos. Yo, como tu sierva, elegí un día ser esa esposa que espera juntarse en las bodas del Cordero contigo. Solo puedo decirles, sean benditas mujeres,
En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo Divino, y ese cambio que hoy han decidido hacer hará un hogar maravilloso, lleno de paz, y no faltará nada, porque el Señor afirma en su palabra que al de carácter firme, Él nunca lo abandonará. Muchas gracias, Dios, y que este mensaje precioso no se olvide, este testimonio precioso de fe en la palabra, en tu presencia, nos haga sanas y felices. En el nombre de Jesús, bendito ministerio, porque estas mujeres harán proezas en sus hogares. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén.